Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Facultad de Física, a este acto que hacemos hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Presento a Vicente Losada, que es el presidente de la sección local de la Real Sociedad Española de Física, que nos va a presentar a la conferenciante. Muchas gracias. Bueno, antes de presentar a nuestra conferenciante, muchas gracias por venir. Como cualquier acto de la Real Sociedad Española de Física, me gusta siempre hacer al menos una pequeña introducción, porque a lo mejor os suena chino. A lo mejor sí lo habéis oído hablar, pero a lo mejor es la primera vez que oí esa sigla. Nosotros pues somos una organización sin ánimo de lucro, absolutamente ninguno de los que estamos aquí metidos cobramos absolutamente nada. Y lo que intentamos es un poco difundir la física, creemos que tiene importancia en la sociedad y a todos los niveles pues intentamos poner nuestro granito de arena allí donde podemos. Nosotros estamos estructurados geográficamente en sesiones locales. En Andalucía hay una en Granada y otra aquí en Sevilla. Las demás provincias no tienen sesiones locales, dependen directamente de la central de Madrid. Y estamos también organizados en grupos o divisiones de trabajo. Nuestra compañera pertenece al grupo de mujeres en la física, que es uno de los grupos que precisamente, tal y como su nombre indica, intenta dar visibilidad al papel de la mujer en la física. Y ahora pues en la charla pues no entrará un poquito en detalle de cuáles son los problemas de esa visibilidad. Somos muy pocos afiliados a nivel nacional, somos 3.200 aproximadamente, en la provincia de Sevilla 72. Y bueno, yo sí os animo a que os deis de alta, ¿vale? Os podéis dar de alta a partir de bachillerato, a partir de que seáis estudiantes de bachillerato. Hay una cuota reducida anual de 10 euros al año, que me parece bastante poco. Podéis tener toda la información en nuestra página, que es RSEF, Real Sociedad Española de Física.es, ponéis en cualquier buscador y sale. Y como servicio, pues damos una serie de información en la página, hay alguna información que está en abierto, otra solo para socios, y se envían también 3 o 4, no recuerdo exactamente, ejemplares al año de esta revista. Para los socios jóvenes, que tienen una cuota de 10 euros, que creo son hasta los 20 y tantos años, siempre y cuando sean estudiantes, la revista está disponible en formato electrónico. Para los socios numerarios, que son 65 euros al año, si se demanda en papel, ¿vale? Aparte de eso, se organiza la Bienal, que es una reunión de física de todas las divisiones de la Real Sociedad, que se hace, como su propio nombre indica, cada 2 años. Bueno, os animo que al menos lo penséis. Es importante para que tengamos peso y podamos decidir cuando hay por ejemplo, cuando hay algún cambio legislativo o referente a alguna titulación o algo por el estilo. Es importante tener un alto número de afiliados para que tenga peso, poder pues negociar el cambio con quien corresponda. Bueno, sin más demora, paso a presentar a nuestra conferenciante, Milagros Morcillo Areciba. Es graduada en Física por la Universidad de Córdoba hace poquito, en 2016. Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral con un contrato de FPU, Formación de Personal Universitario, y trabaja en el grupo de modelización y simulación de sistemas físicos. Ha disfrutado de varias becas de investigación en centros nacionales e internacionales, y su campo de investigación es el estudio de sistemas cuánticos confinados y su comportamiento y evolución tras ser liberados del confinamiento. Es vocal estudiante del grupo especializado de mujeres de la física, de la Real Sociedad Española de Física, y nos va a explicar un poco la situación de la mujer en la física y cuáles son los motivos en su charla titulada Mujeres en Física, sí existimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla por habernos invitado hoy al Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física a dar esta charla en el marco de las actividades por el 11 de febrero. Charla que se llama Mujeres en Física, sí, existimos, porque esa es la idea, reivindicarnos, hacer visible a todas esas mujeres que estamos trabajando o estudiando en este campo para poder
terminar con esos prejuicios que muchas veces tenemos al respecto y esa brecha de género que existe en este área y en otras muchas relacionadas con ciencia y tecnología. Voy a intentar ser breve con la idea de que al final podamos hablar entre todos, compartir nuestras ideas a este respecto y a ver cómo ve cada uno y cada una la situación. A priori, podríamos creer que esa brecha de género que he comentado no existe, ya que si miramos las estadísticas sobre estudiantes universitarios, algo más de la mitad somos mujeres. Pero si empezamos a rascar un poquillo y analizamos las distintas áreas, nos encontramos datos como el de ingeniería y arquitectura, donde ahí suponemos poco más del 25%. En otros campos, como en ciencia, a pesar de que estamos ahí a la par con los hombres, si empezamos a mirar las distintas carreras, hay grandes diferencias entre carreras como biología y bioquímica, donde ahí somos cerca del 70% del estudiantado, frente a física, donde somos poco más del 25%. En esta gráfica se puede ver cómo han evolucionado estos porcentajes a lo largo de los últimos 20 años. Y se ve que, mientras que en la mayoría de carreras las mujeres somos como mínimo el 40% del alumnado, en física este porcentaje está por debajo, siendo los últimos años de en torno al 25%. Y antes era un poquito mayor, pero tampoco mucho, estaba en torno al 30%. Y es que estas diferencias que ya se ven en los estudios universitarios van más allá y se trasladan también a la carrera investigadora, existiendo un techo de cristal que nos impide a las mujeres alcanzar los puestos más altos de la carrera científica cuando de sobra tenemos méritos para conseguirlo. Viendo estos resultados, es por lo que hace unos años, en el Grupo Modelización y Simulación de Sistemas Físicos de la Universidad de Córdoba, nos planteamos este estudio, ver cómo había evolucionado la presencia de las mujeres en física a lo largo de los 20 últimos cursos académicos, utilizando los datos que pone a disposición de todos el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, nos planteamos analizar cómo había evolucionado el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso, de matriculada, el de egresada y también el de doctoranda, tanto a nivel local en nuestra universidad como la comparativa con los datos nacionales. Pero antes de mirar con más detenimiento a estas estadísticas, me gustaría hablaros un poco de los distintos grupos de trabajo que han venido surgiendo para trabajar en este tema en las distintas sociedades científicas. Y es que los primeros grupos de trabajo no surgieron hace tanto. Uno de los primeros fue a comienzos de los 70 en la American Physical Society, donde se creó el Committee on the Status of Women in Physics, cuyo objetivo era analizar la presencia de las mujeres en física y proponer medidas para aumentar esa presencia. Aquí en Europa no fue hasta mediados de los 80 que en el Institute of Physics se creó el Women in Physics Group. Ya a finales de los 90, en 1999, en la International Union of Pure and Applied Physics se creó el Working Group 5 Women in Physics, con unos objetivos similares a los de los grupos anteriores. Una de las actividades que sí viene realizando este grupo es la organización de las International Conferences on Women in Physics. Y en una de las últimas de las que se realizaron, que fue en 2014, se tomaron distintas resoluciones, siendo una de ellas la de animar y apoyar a todas las sociedades físicas a que hiciesen congresos y conferencias donde se tratase este problema, cómo estaba evolucionando la mujer en las distintas etapas educativas y profesionales. Aquí en España no fue ya hasta 2002 que surgió uno de los primeros grupos dentro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fue la Comisión de Mujeres en Ciencia, que tenía y tiene como objetivo analizar cuáles son las dificultades que nos encontramos las mujeres para acceder a la carrera investigadora y que nos están dificultando prosperar en ella, así como intentar corregir una serie de sesgos y carencias históricas que nos vienen suponiendo una dificultad añadida. Ese mismo año, en la Real Sociedad Española de Física, se creó el Grupo Especializado de Mujeres en Física, del cual luego después hablaremos con algo más de detenimiento. Y ya a nivel gubernamental no fue hasta el 2007, hace apenas 10 años, que dentro de la Secretaría de Estado de I+D+I surgió la Unidad de Mujeres en Ciencia,
con la intención de introducir la perspectiva de género en las distintas políticas científicas. Como consecuencia de todos estos grupos de trabajo, se han venido realizando distintos estudios que analizan la presencia de las mujeres en la ciencia en general y en la física en particular aquí en España. Pero no se había hecho ningún estudio donde se analizase la presencia de la mujer en física a lo largo de más de una década. Otro de los motivos por los que nos planteamos este estudio. Pasando a analizar ya las estadísticas que hablábamos anteriormente, en primer lugar mostramos el porcentaje de mujeres estudiantes en física y de nuevo ingreso en relación al número total de estudiantes universitarias de todas las titulaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local en nuestra universidad. Se ve que a finales del siglo pasado, a nivel nacional, 5 de cada 1000 mujeres que entraban en la universidad optaban por los estudios de física. Pero este porcentaje fue bajando hasta situarse en torno al curso 2007-2008 en 2 mujeres de cada 1000. Y poco después comenzó a remontar, lográndose los valores que había antaño. Es probable que ese repunte se debiera a la implantación de los nuevos grados universitarios que sustituyeron a las licenciaturas. En la Universidad de Córdoba se observan una serie de fluctuaciones hasta el curso 2007-2008. Y eso es debido a que durante esos años en nuestra universidad había un bajo número de estudiantes y, por lo tanto, el que hubiese una mujer más, una mujer menos, suponía una variación significativa de ese porcentaje. Aunque en los últimos años, como se ve, ha aumentado considerablemente el número de mujeres que comienzan los estudios de física en nuestra universidad. Si miramos el porcentaje de matriculadas, vemos que a nivel nacional también se repite el mismo patrón que con las de nuevo ingreso, y es que había unos valores a finales de siglo que fueron disminuyendo hasta la implantación de los grados, recuperándose más o menos los valores que había antes, pero todavía no han conseguido remontar del todo. Mientras que en la Universidad de Córdoba sí que hemos conseguido llegar a unos valores como los que había antes, llegando en el curso 16-17 a haber 7 mujeres de cada 1000 estudiando física en nuestra universidad. Y es probable que este aumento en el número de estudiantes se deba a la labor que viene realizando el Departamento de Física para captar estudiantes y hablar sobre la titulación en los distintos centros de educación secundaria y de bachillerato. Ya centrándonos en los estudios de física propiamente dichos, aquí se puede ver el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso en física en relación al total de estudiantes, tanto hombres como mujeres, de nuevo ingreso en física. Y vemos que a nivel nacional, el siglo pasado terminó con un aumento de este porcentaje, llegando a haber un 35% de mujeres que comenzaban la carrera. Luego después disminuyó un poco, estabilizándose en torno al 25-30%. Y en la Universidad de Córdoba, aunque se observan esas fluctuaciones por las que comentábamos antes, parece que también en los últimos cursos ese porcentaje se sitúa en torno al 25% o un poquito por debajo del 25%. En cuanto al porcentaje de mujeres matriculadas, parece que a lo largo de los últimos 20 cursos se ha mantenido más o menos constante, estando actualmente en torno al 26%. Aunque hasta el curso 2007-2008 ese porcentaje era del 30%. Y en la Universidad de Córdoba, nuevamente, vemos esas fluctuaciones, aunque parece que en los últimos años también el porcentaje ronda el 25-30%. En cuanto a las egresadas en física, es decir, a las mujeres que finalizan estos estudios, vemos cómo a lo largo de estos años también se ha mantenido ese porcentaje más o menos constante, estando actualmente en torno al 28%. Aunque hasta el curso 2011-2012 ese porcentaje era de en torno al 35%, llegando a haber incluso un 37,5% de mujeres que finalizaban la carrera en el curso 2003-2004. Y en la Universidad de Córdoba, hasta el curso 2005-2006 se seguía más o menos la tendencia nacional. Pero luego después volvemos a ver las fluctuaciones de antes, ya que esos años teníamos muy pocos estudiantes en nuestra facultad y esto se reflejó en las mujeres que finalizaban la carrera, llegando a no haber ninguna incluso en el curso 2011-2012. En cuanto a las doctorandas, solo disponemos de los datos a nivel nacional y podemos ver
que desde el curso 98-99 hasta el 2009-2010 ese porcentaje aumentó, pasando de un 27% a un 34%. Al año siguiente disminuyó hasta un 30%. Y aunque hay una serie de años de los que no disponemos de los datos, parece ser que se ha estabilizado en torno a ese valor. Desgraciadamente, es habitual escuchar que la física es una disciplina de hombres. Si quisiésemos cuantificar eso, tendríamos que disponer de los datos de tiempo que les lleva a las personas a finalizar estos estudios. Una forma que no es tan precisa, pero que también nos puede dar una idea, es comparar el porcentaje de egresadas en física con el de matriculadas. Si las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para la física, es de esperar que ambos porcentajes sean similares y el cociente de ambos esté en torno a 1. Y eso es lo que hemos representado aquí. A nivel local, en nuestra universidad, debido a las fluctuaciones, quizás no se puede sacar ninguna conclusión. Pero a nivel nacional, vemos cómo ese cociente ha permanecido constante a lo largo de estos 20 años y se sitúa siempre algo por encima de la unidad. Lo que nos indica, como ya también vimos antes, que el porcentaje de egresadas es mayor que el porcentaje de matriculadas. Con lo cual, las mujeres están al menos igual de capacitadas que los hombres para la física. Como ya sabíamos, aunque mucha gente siga sin creerlo. Aquí tendríamos el resumen de las estadísticas que acabamos de ver. Y es que las mujeres de nuevo ingreso a nivel nacional se sitúan en torno al 25%, en nuestra universidad un poquito por debajo, el porcentaje de matriculadas estaría en la horquilla del 25-30%, el de egresada en torno al 30% y el de doctoranda a nivel nacional en torno al 30% también. Por lo que vemos que a lo largo de todas las etapas educativas universitarias es una constante ese porcentaje del 25-30%. Viendo estos resultados, consideramos o se ve que son necesarias una serie de medidas para conseguir aumentar la presencia de mujeres en física. Pero a mí sobre esto me gusta destacar que no es que sea ya necesario aumentar esa presencia, sino conseguir que se quite ese prejuicio de que la física es solo para hombres y que las mujeres no valemos para ello. Debido a esto, en los últimos años se vienen realizando diversas actividades para conseguirlo. Por ejemplo, las que se organizan por el 11 de febrero, que es hoy, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. O las que organiza la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Creemos que principalmente estas actividades habría que enfocarlas en dos tipos de iniciativas. Por un lado, visibilizar a las mujeres que estamos en física. Y por otro, resaltar que no hay diferencia entre hombres y mujeres en este campo. A corto plazo, habría que centrarse en etapas preuniversitarias como secundaria y bachillerato, ya que ahí es cuando los estudiantes empiezan a pensar qué quieren hacer y qué quieren estudiar. Y algunas de estas actividades podrían ser la realización de mesas redondas en las que participen mujeres que estén trabajando en áreas relacionadas con la física y estudiantes de secundaria y bachillerato, para que así los estudiantes vean de primera mano en qué consiste el trabajo que están realizando y las estudiantes sean conscientes de que ellas también pueden hacerlo. Otra propuesta sería el intentar que en los centros educativos se realizasen actividades en las que fuesen los propios alumnos los que buscasen información sobre distintas físicas, elaborasen material audiovisual como vídeos, pósters y que luego después los difundiesen, con la idea de que así se llegase a más gente dando a conocer a estas mujeres. Y con todo el material que se recabase de esta actividad y de otras muchas, se debería instar a las editoriales a que actualizasen los libros de texto, para que aparezcan mujeres y no solo hombres que sirvan como referentes. Esto es importante ya que hace poco se hizo un estudio analizando el porcentaje de mujeres que aparecían en los libros de texto de secundaria y en las asignaturas de física y química el porcentaje de mujeres era inferior al 10%. Es decir, hay una gran cantidad de mujeres que han hecho grandes avances en estos campos y que nos están siendo negadas, que no son invisibles, cuando se merecen el mismo reconocimiento que los hombres. Aparte ya de estas actividades, también sería necesario realizar
una serie de estudios para ver el porcentaje de mujeres que optan por la asignatura física en secundaria y bachillerato y ver su rendimiento, así como los motivos que las llevan a escoger o no esta asignatura. Y ya, si mirásemos a más largo plazo, también habría que dirigir actividades a etapas educativas inferiores, como primaria, ya que hay estudios que se vienen realizando en los últimos años que muestran que desde los 5 o 6 años ya las chicas empiezan a creer que la inteligencia o la brillantez son exclusivamente masculinas, dejando de interesarse por la ciencia y teniendo en mente ese estereotipo de que la persona que se dedica a la ciencia es un hombre con su bata blanca en el laboratorio, un estereotipo que sabemos que no es cierto. Y partícipe de todas estas actividades es el Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física, que, como ya vimos antes, se creó en el año 2002 siguiendo las recomendaciones de la IUPAP y de la Comisión Europea ante la baja presencia de mujeres en física. Como ya vimos antes en la gráfica sobre estudiantes universitarias de ciencias aquí en España, y que también se puede apreciar en su análoga americana, ya que se sigue la misma tendencia en física. Pero asimismo, como comentábamos antes, esto también se traslada a la carrera investigadora. Y eso se puede ver en esta gráfica, que procede del último informe que ha realizado sobre mujeres investigadoras la Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC, en el que analiza en las distintas áreas cuál es el porcentaje de mujeres y hombres en las distintas categorías profesionales de su institución. Y se ve que en ninguna de ellas el porcentaje de mujeres supera el 25%. Por todo esto, se creó el Grupo Especializado de Mujeres en Física, para conseguir aumentar la presencia de mujeres en este campo, visibilizar sus logros y defender sus intereses e igualdad de derechos y oportunidades. Para ayudarnos en esto, en el último año hemos puesto en marcha la página web del grupo y un perfil de Twitter que lleva maravillosamente Laura Morrón y que desde aquí os invito a todos a que sigáis y consultéis para estar al día de distintas actividades y distintas noticias. En lo que se refiere al número de miembros del grupo, un 21% de los miembros de la Real Sociedad son mujeres y del total de miembros de la Real Sociedad, un 7%, que serían 212, forman parte de nuestro grupo especializado, del de Mujeres en Física, siendo con ello el 6º grupo más numeroso de toda la RSEF. Y en el último año, la verdad que ha venido creciendo bastante. Así que os invito a que os apuntéis como ya os comentaron al inicio. Entre las actividades que realizamos, una de las más importantes es la organización del Simposio de Mujeres en Física en las distintas reuniones bienales que organiza la RSEF. En la última que se hizo, que fue en Zaragoza el pasado verano, tuvimos 15 ponencias orales y 2 pósters, experimentando un aumento considerable respecto a otras reuniones. Algunas de las ponencias orales que tuvimos fueron la de Encina en Calvo Iglesias sobre la perspectiva de género en física, o la de María José Faizuel, que nos habló sobre la igualdad de género en el área de trabajo de óptica y fotónica. También la de María del Mar Sánchez, presentándonos la jornada La ciencia tiene nombre de mujer, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y también contamos con 2 ponencias invitadas. Una de ellas por el profesor Thomas Brage, de la Universidad de Lund, en Suecia, que nos habló sobre la labor que tenemos que hacer para combatir el sesgo por la meritocracia. O la otra con la que contamos fue la de María Villaroya, de la Universidad de Zaragoza, que nos habló sobre la tendencia que está siguiendo la evolución de las mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas. También hubo una mesa redonda sobre mujeres en física, en la que contamos con la presencia de la catedrática de la Universidad de Groningen y que actualmente es la presidenta de la Sociedad Europea de Física, primera mujer en conseguir ese cargo, Petra Rudolph. Y también aprovechamos esta bienal para hacerle un homenaje a 2 de nuestras pioneras y fundadoras, Pilar López Sancho y María José Faizuel, quienes a día de hoy aún siguen participando en numerosas iniciativas con el fin de acabar con esta brecha de género en física. Y de hecho, Pilar López Sancho forma parte de la Comisión de Mujeres y Ciencias del CSIC. Otras actividades en las que participamos son las que se están celebrando estos días por el 11 de febrero y por el 8 de marzo. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, estos días está teniendo lugar la actividad Escaparate 11F,
en la que participan más de 50 comercios de la ciudad y muestran en sus escaparates la vida y los logros de distintas mujeres científicas. Otra actividad tiene lugar estos días en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia y es el ciclo Dones y Ciencia al Botànic, que consta de una mesa redonda, de distintas charlas divulgativas y también una proyección sobre la científica Liz Margulis. También colaboramos con el área de mujeres en óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica para visibilizar a las mujeres en física y en óptica. Por ejemplo, una de las actividades en las que colaboramos fue hace unos años, en el 2015, que fue el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz, que hicimos llegar un póster sobre investigadoras en este campo a más de 1000 centros de secundaria. Sobre esto, cabe destacar que esa actividad fue la única seleccionada sobre mujer y ciencia en el informe final que se hizo a nivel mundial sobre las actividades por ese año internacional. Asimismo, divulgamos datos sobre la participación de mujeres en distintas actividades científicas, como puede ser la Olimpiada Española de Física. Sobre esto es preocupante que en los últimos años el porcentaje de mujeres que se presenta es muy bajo. De manera que, como podemos ver, están prácticamente ausentes entre los premiados. Y por ello es por lo que decíamos que es necesario hacer un estudio para ver cuáles son las causas que llevan a las mujeres a optar o no por esta asignatura y qué es lo que las disuade de hacerlo. También otras actividades en las que colaboramos son el fomento de la participación de mujeres en comités científicos, jurados y premios de investigación, ya que muchas veces nos encontramos con que solo forman parte de ellos hombres cuando hay numerosas mujeres que también tienen mérito o una dilatada carrera para poder formar parte de ellos. Y también fomentamos la introducción de la perspectiva de género en la enseñanza de la física. Relacionado con esto, en los últimos meses, la red Luis Vives de Universidades ha publicado varias guías para introducir la perspectiva de género en la enseñanza de las asignaturas y de las distintas carreras. Y una de las que han sacado es sobre física. Así que si están interesados, si no me equivoco, se puede descargar online en la página web y es completamente gratuito. Así que nada, ya poco más que decir. Solo me queda animaros a que participéis en todas estas actividades y a que unáis al grupo, para que así, entre todos y entre todas, podamos poner fin a esa brecha de género que tenemos en física y en ciencia. Y bueno, que muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que queráis compartir ahora, estupendo, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por exponer tan claramente con la situación actual. ¿Alguna cuestión? ¿Una duda? A mí sí me gustaría ver una de las primeras transparencias. Sí. A ver. Donde aparecía el porcentaje de mujeres en distintas... No, la siguiente. ¿Esta? Esa de ahí. Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que ha bajado, no sé si estoy interpretando bien la gráfica, ha bajado el porcentaje de mujeres en física, pero también en geología, en biología, en química. Biología, al menos a mí, me choca que baje, o sea, ha sido de las carreras científicas quizás la más femenina, por llamarlo de alguna forma, la que más porcentaje de mujeres tenía. No sé si... O sea, que no es una cuestión solo de la física, es una cuestión general de la ciencia. Sí, sí es verdad que, como se puede ver, que en los últimos años, en todas las disciplinas científicas, ha disminuido ese número de mujeres y aunque en la mayor parte la situación es bien distinta a la que nos encontramos en física, es verdad que no sabemos, habría que mirar si este porcentaje en las disciplinas de ciencia se debe a que quizás en sociales o en humanidades ha aumentado, porque en arquitectura e ingeniería sabemos que no. Entonces, la verdad que no sabemos por qué puede haber sido. Si es que quizás esas disciplinas científicas son más vistas como para hacer carrera investigadora o, vamos, lo que sería una carrera en ciencia, carrera profesional en ciencia, y que eso también las disuade, como veníamos viendo, que al final el porcentaje de mujeres que deciden dedicarse a la investigación está a la baja. Muchas gracias. Estoy hojeando un informe que hizo
justamente la Real Sociedad Española de Física, lo podéis descargar de la página, yo creo que está de libre acceso. El informe este se refiere al estado de la enseñanza de la física en educación secundaria y tiene un apartado, justamente lo estuvimos comentando al principio, dedicado a la variable género. Y es curioso porque según se desprende de este informe, esa separación ya es muy clara en segundo de bachillerato. O sea, en segundo de bachillerato ya está clarísimo que hay determinadas carreras que las mujeres no tienden a ir por ahí. Y la conclusión a la que llegan, y yo creo que estoy bastante de acuerdo, es que entre otras variables está el modelo que la sociedad impone. Ese modelo es un modelo que se impone desde las series televisivas a las películas. Si habéis visto la serie Big Bang Theory, ¿alguno? Sí. De los protagonistas tenemos 3 físicos, un ingeniero, pero las 2 chicas son una neurobióloga y la otra algo de la rama biosanitaria, no sé exactamente el qué. O sea que es un modelo que está ahí y que cuesta mucho pues romper ese esquema. Hay una cosa muy curiosa aquí que me gustaría comentaros también, y es el efecto bio. Cuando se pone bio delante de una ingeniería, por ejemplo, se hace un grado en biotecnología, se ha observado que aumenta un 30% el grado de alumna, simplemente por poner la palabra bio delante. Entonces, bueno, es una reflexión que me gustaría dejar aquí. Sí, realmente la solución, yo creo que tú la has dejado muy clara, es un poco hacer publicidad de este tema y luchar con la fuerza que tengamos. No podemos hacer mucho más. Sí. Estamos inmersos en la sociedad y estamos con una serie de configuraciones. Sí, por favor. Que no sé si entendí bien. Entonces, hay un grupo dentro de la sociedad que es de mujeres. Sí. ¿Pero está compuesta por mujeres exclusivamente o hay hombres también? No, también está formado por hombres. O sea, no es un grupo de mujeres en física, sino especializado en mujeres en física. Y al final es para aportar esa perspectiva de género que creemos que hace falta para ir acabando con esas desigualdades entre hombres y mujeres. Y tanto hombres como mujeres son bienvenidos al grupo y de hecho contamos con varios miembros. Así que, chicos, ya sabéis, también podéis uniros. Vale, y otra pregunta. ¿Están haciendo entonces actividades también de difusión en colegios, en secundaria y demás? Sí. Por ejemplo, ahora, con motivo del 11 de febrero, varios miembros del grupo están dando charlas en distintos centros de secundaria y de bachillerato para hablar un poco, pues ya sea de la labor científica que están realizando, de su trabajo, o bien de mujeres científicas a lo largo de la historia y también en el presente. Y la verdad que la respuesta de los colegios es bastante buena, que creo que se viene realizando desde el 2015-2016 esta actividad y cada año son más centros los que participan. Gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, o sea, este estudio ¿lo tenéis publicado en la revista de la RSEF? Sí. Y luego, ahondáis en la cuestión de, o sea, no solo en la parte de las ganas que tenemos de estudiar estas carreras, sino cómo va disminuyendo el porcentaje de mujeres a lo largo que suben las escalas de... O sea, que hay menos porcentaje de profesor titulado, de catedráticas, que de estudiantes de doctorado o de tal. No sé si habéis hecho ese estudio a lo largo del tiempo o veis alguna evolución. No, ese estudio en principio no lo hemos hecho porque en la web del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio se encuentran los datos relativos a la enseñanza universitaria. Entonces, por eso es por lo que nos hemos centrado en ello. Luego, después también estuvimos intentando recabar datos sobre las distintas etapas de la carrera investigadora, pero ahí los datos que encontramos son más salteados y quizás no se puede realizar un análisis continuado en el tiempo, habría que contactar directamente con las distintas universidades para que los proporcionaran, porque eso sí es verdad que las universidades tienen los datos relativos a su centro, pero claro, ya los del resto habría que ir recabándolos poco a poco. Y hay algunos estudios que sí han analizado esas estadísticas, pero quizás centradas en un centro en particular o en unos pocos años. Y el estudio que quizás
sí se puede seguir más a lo largo del tiempo es el que comentaba que hace el CSIC, pero es relativo a su institución, a las categorías que veíamos antes. Muchas gracias. Gracias. Sí. Pero y los comparé con los que los de esta universidad, y muchas veces para el mismo año, o sea, allí puedes también dividir por universidades, etcétera, y los datos no siempre coinciden. Y a veces presentan un salto un poco raro, y como los números de físicos tampoco son muchos, y de física pues menos todavía, pues no es tan fácil hacer un estudio científico que a ti te deje satisfecho. O sea, hay algo que se pierda. A lo mejor, pues no sé, me imagino que a lo mejor la universidad habría que saber qué datos se pasan al INE, si son las matrículas iniciales y las anulaciones, si son unos las matrículas finales y la universidad conserva. Sí, hay ahí una dificultad añadida porque los datos que se guardan en distintos entes oficiales no coinciden estrictamente y es difícil saber con qué condiciones llegaron a cada sitio. Sí, eso sí es verdad. Y de hecho una de las razones por las que se observan en la gráfica una serie de huecos blancos y muchas veces se deben a que son esos años en los que se superpusieron los grados y las licenciaturas, que no tienen que estar muy claros ese tipo de datos y cómo eran el tipo de matrícula, y quizás en las webs de estas instituciones no estaban disponibles. Por eso que comenta. Enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Y yo quería preguntar, porque has hablado mucho sobre cómo introducir a más mujeres a la ciencia, incluso desde primaria. Y yo quería preguntarte sobre ese techo de cristal del que has hablado al principio y sobre cómo combatir eso y si realmente eso se puede combatir a base de conferencias. Porque aquí estamos los que nos importan las mujeres en la física. Entonces, ¿qué propuestas hay? Sí es verdad que a ese respecto, desde distintos grupos de trabajo se viene luchando, y por ejemplo una de las medidas que recientemente se ha incorporado es que antes, para aplicar a cualquier tipo de oferta de trabajo en una universidad o para conseguir cualquier tipo de beca de investigación, te tenían en cuenta el tiempo que tú habías estado de baja si acababas de ser madre, esos meses de baja por maternidad, que obviamente tú no has sido productiva y que tu compañero masculino pues sí ha estado produciendo. Pues ahí obviamente va a haber una desigualdad. Por ejemplo, ya desde hace un tiempo se están aplicando, digamos, esos periodos de carencia y que no se les tenga en cuenta a las mujeres esos meses, porque al fin y al cabo esas condiciones no son las mismas. Así que poco a poco queremos creer que sí que se va experimentando cierto cambio, cierto cambio de pensamiento, y que poco a poco vamos a ir consiguiendo estar cada vez más ahí. Pero es que también, como hemos visto, es que esto hasta hace poco a la gente no le suponía un problema, a los hombres no les suponía un problema. Como vemos, ha sido en los 70 cuando empezaron a surgir los primeros grupos de trabajo, pero es que aquí en España no ha sido hasta el siglo XXI. Y queremos creer que no ya solo con las charlas y conferencias, sino peleando y batallando porque se apliquen quizás unas leyes científicas, una perspectiva de género en esas políticas científicas más justas, de verdad llega un momento en que consigamos estar ahí. Muchas gracias. Aunque también, digamos, es a largo plazo, desde luego un poco antipática para las revistas, porque va a hacer que el espacio para los autores sea bastante más largo. Pero es, por ejemplo, que en vez de iniciales se utilicen los nombres reales de las personas. De manera que tú, por ejemplo, típico de mi caso, ¿cuántas veces te has encontrado a alguien que dice, entonces eres tú, MV, ¿eres tú? Pues sí, soy yo, porque MV pues puede ser Manuel Vicente o puede ser cualquier otra cosa en vez de María Victoria, ¿no? O sea que, entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que veas un nombre que tú reconozcas fácilmente como femenino, como masculino, pues puede hacer que no se presuponga que los firmantes de un artículo sean todos hombres, ¿vale? Claro, eso no lo va a ver alguien que está en primaria, ¿de acuerdo? Pero
puede ir cambiando poco a poco, son pequeñas medidas cada una de las que se te puedan ocurrir, pero que puedan ir ayudando a ir dándote la sensación de que, bueno, entonces no son solo hombres los que están trabajando, no son... yo creo que aquí hay que trabajar con muchas medidas pequeñas, no vas a tener algo maravilloso y grande que haga, porque no puedes poner a la gente a trabajar en algo que no decida esa persona que es de su interés, lógicamente. Pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Sí, es verdad, al final, por eso digo que un poco lo que se trata es de intentar cambiar esa idea y esos prejuicios que muchas veces tenemos y que al final ya, siendo todas y todos completamente conscientes de nuestras capacidades y que podemos hacer lo que queramos, escojamos libremente. Pero muchas veces esa elección, como creemos que nosotras no valemos para X, pues al final no lo escogemos. Pero es porque viene ese sesgo que nos están inculcando desde que somos pequeñas, de que parece que tenemos que ir para X rama. Y que la ciencia no es cosa nuestra, cuando todos y todas los que estamos aquí sabemos que no es así. Milagro, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Habéis hecho estadísticas con los números absolutos en vez de los porcentajes? Porque es que ahí los estudios en física, también el número de estudios de matriculados en estudios en física, también hay una evolución en el número total. Igual la evolución en el número de mujeres igual no es... No sé si se puede sacar alguna información con el número total el número absoluto de mujeres. Sí, nosotros, el estudio, una de las razones por las que nos planteamos hacerlo con los porcentajes y no con los números absolutos, era porque, como en principio comenzamos aplicándolo a nuestra universidad, en nuestra universidad hubo años que quizás es que había 10 matriculados, solo. Entonces, esos años, pues tenía una mujer por cada 10, que actualmente ya el número de matriculados en física son quizás 80 o 100 cada año. Así que, por eso decidimos trabajar con los porcentajes, por la gran diferencia de números absolutos que había. Pero sí es verdad que trabajando con los números absolutos quizás se pueden encontrar otros matices que viendo los porcentajes solo no vemos. Pero en general yo creo que es algo que también se debe haber notado aquí en la Facultad de Sevilla, y es que en los últimos años hay muchos más matriculados y matriculadas en física, que es una carrera que ha venido creciendo, y yo no sé si en gran parte se debe pues, a lo que viene saliendo en los medios, películas, en series, que a la gente le llama mucho la atención. También parece que se empieza a conocer un poco más qué es lo que hace un físico u otras profesiones abstractas como un matemático, que uno en un principio cree que es algo muy abstracto, que solo sirve para la investigación, y al final son perfiles muy polivalentes que sirven para todo, y por eso también en parte es lo que la gente empieza a descubrir y les llama la atención para el día de mañana. Entonces, sí es verdad que viendo los números absolutos seguramente se puedan sacar otra serie de resultados. Pública, el máximo fue en torno a al 95, ¿te acuerdas las gráficas que hicimos para una reunión que tuvimos? Yo creo que fue en torno al 95, y que ahora debemos estar poco más de la mitad de los físicos que están, o sea, de los estudiantes matriculados en física, o sea que hay bastante menos estudiantes de física que antes. Sí es cierto que hay muchos más que hace 15 años, porque ahí es que hubo una bajada tremenda, y entonces ahora estamos subiendo como números, pero seguimos estando bastante lejos del máximo de físicos que salían en España hacia finales del año 2000. Quiero recordar que fue en torno al 95. Tendría que comprobarlo, pero por ahí, sí. por ahí. Es que nosotros por los que escogimos estos cursos fue porque eran los datos que se encontraban disponibles en las webs. Pero es verdad que sería interesante porque el primer dato que se encontraba era del curso 98-99, pero es verdad que tiene pinta de ser lo que usted comenta, de que viene de que había un número todavía mayor a mediados de los 90. Pero claro, esos datos no los hemos encontrado disponibles. Así que en el INE también, en el INE es que nosotros encontramos a partir de este curso. Por eso fue por lo que dijimos, pues tomamos de aquí. Era... Claro. Pues eso sería interesante ver cómo viene siendo la tendencia desde antes, desde mediados de los 80. Si se disponen de esos datos sería interesante para completar. Lo que no tengo no estoy segura de tener en particular la UPO, pero los nacionales sí sería también.
recopilamos esos datos para una mesa redonda que tuvimos hace 2 años con motivo de la mujer y la niña en la ciencia, y fue gracias a Mike que lo recopilamos. Y eran bastante, y sobre todo expresaban una cosa, y era que mientras que el número de interesadas en física era menor, el rendimiento de ellas era mayor. Es decir, que una cosa, un dato también que ha dado aquí. Yo, vamos a ver, a lo mejor corro riesgo de ser políticamente incorrecto o no todo lo políticamente correcto que se debiera. Pero, por ejemplo, el interés de la mujer en la ciencia, yo creo que está claro. Si tú miras los datos de biología, un 65%, de bioquímica creo que está en torno al 75%. Allí no es un problema de que la mujer no estudie ciencia, en química son en torno al 50%. Yo creo que hay 2 áreas fundamentalmente perjudicadas en el tema de participación de la mujer, que son la física y la ingeniería informática en general. Informática, yo he dado clases de 26 chicos y ninguna chica. O sea que eso es. Y entonces yo creo que no es un problema de participación, porque afortunadamente estamos en una sociedad libre, donde no se obliga a nadie a estudiar nada. Hoy en día quien quiere estudiar, estudia. Quien quiere estudiar lo que quiere estudiar, lo estudia, ¿vale? Sino que ya sea por un sesgo, sea por los motivos que sea, hay una disposición de que cuando llega el momento, yo quería que mi hija estudiara física y mi hija estudia medicina. Es decir, no se le ocurre o no se le plantea, pero ella ha decidido libremente. Entonces, yo creo que hay algo más del interés de la ciencia o de ser científico o de llegar a explorar, ¿no? Que es un poco lo que se piensa, que es que a la niña de pequeña no se le abre el cerebro para que descubra, investigue y haga ciencia. Yo creo que investiga y hace ciencia. Lo que pasa es que la hace en áreas que no son las nuestras, ¿vale? Porque ya digo, en bioquímica no se plantean que porque hay un 75% de chicas y solo un 25% de chicos. Y bioquímica es ciencia pura y dura. Entonces, es un planteamiento que a lo mejor, ya digo, aquí es un sitio donde efectivamente hay pocas mujeres, pues sí, sería interesante atraerlas, pero en otros sitios no ocurre. ¿Por qué? Buena pregunta. La cuestión es que, por eso antes, o como se puede ver de la gráfica anterior y como mostrábamos al inicio, es que dentro de la ciencia, la física quizás iría un poco aparte de la tendencia general. Y porque la física quizás tiene un componente más matemático o más similar a lo que sería una ingeniería, que lo que podría estar relacionado con ese resto de carreras científicas. Y claro, y cuando hablamos de que se escoge libremente, ¿hasta qué punto se escoge libremente? Es decir, no es ya que hay una persona detrás que te diga, tú tienes que estudiar esto, pero si desde que somos pequeñas va cogiendo forma en nosotras esa idea de que las matemáticas o la visión espacial, esas cosas más ingenieriles, entre comillas, o que son cosas de hombres, pues al final, cuando llega el momento de escoger, tú misma eres la que te terminas coartando, no de forma consciente, pero porque a ti te han metido que tú para eso no vales, que tú eres trabajadora y tu compañero sí que es brillante e inteligente. Porque eso es otra cosa que es muy llamativa. Y es que hace poco, no sé si fue en Science o en Nature, se publicó un estudio donde se analizaba una cosa tan tonta, entre comillas, como eran las cartas de recomendación que se escribía para chicos y para chicas. Y mientras que en las de ellos algunas de las palabras más utilizadas eran inteligencia, brillantez, en la de ella era capacidad de trabajo o esfuerzo, con lo cual ya es llamativo. Como de entrada a ellos se les suponen una serie de cualidades y a ella otras. Y que eso también al final en la carrera investigadora, que esperemos y se está viendo que parece que empieza a cambiar esa visión de que solo puede ser científico el que tiene aquí una idea brillante, que trabaja solo y es en quien recae todo el peso. No, la ciencia al final es un trabajo en equipo donde todos van aportando poquito a poco y no necesitas ser el más inteligente del mundo, ni un superdotado, ni nada de eso, sino que al final también con esa capacidad de trabajo y unido a otro tipo de cualidades puedes dedicarte a la ciencia. Entonces, quizás sería cuestión de ver cuáles son esas cualidades o que se vienen asociando a las niñas o esas ideas que se les vienen metiendo desde que son pequeñas. Vicente, en informática yo sé que están muy preocupados por el tema. De hecho, cuando ofrecen las estadísticas de las alumnas que están en la escuela de informática, el número de alumnas crece mucho porque hay una ingeniería de la salud, donde hay muchas chicas, ¿vale?
pero la ingeniería de software, ingeniería de computadores, ¿qué se hace en las sociedades informáticas para...? No sabría contestar. Sí, es verdad que hay yo no soy profesor físico, pero soy profesor en informática. Doy clases de física a la informática. Sí, es verdad que en mis clases, hoy por ejemplo he tenido 40 alumnos, creo que había 3. No sé qué respuesta dar. Es verdad que en la escuela de informática tenemos la titulación de ingeniería de salud, el efecto bio, que comentaba anteriormente, que momento que pone algo relacionado con salud o bio o algo por el estilo, ahí crece espectacularmente el porcentaje de alumnos. Yo estoy de acuerdo contigo que hay algo en la sociedad, digamos que intangible, pero que te va a condicionar, eso es cierto. Es que en lo que comenta respecto al tema del bio o de la salud, a mí me hace gracia, gracia. Hay gente que habla de que las mujeres llevamos en la naturaleza el hecho de que buscamos una serie de profesiones donde nuestro trabajo repercuta de forma más directa en la sociedad, o que estamos de cara al público y que por eso las mujeres son mayoría en medicina o en enfermería. Y yo al final lo que veo respecto a eso es que lo que sí es seguro es que históricamente en la sociedad quienes se encargaban y quienes se encargan del cuidado de mayores, de enfermos, de niños, son las mujeres. Algo que a priori está más relacionado con esas profesiones bio o de salud y que son cosas que venimos viendo desde que somos pequeñas. Entonces, por eso digo que al final son quizás una serie de ideas o de concepciones que tenemos dentro desde que somos bien pequeñas y que habría que cambiar. Y, perdone que... Sí, yo lo que quería decir es que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo ahora mismo. Es decir, hay un dato que es obvio, que es que la cantidad de mujeres en la universidad ha aumentado, y ha aumentado históricamente mucho, pero la distribución de los estudios pues se relaciona con las profesiones femeninas. Eso es así, eso es un dato. ¿Y por qué dentro de ciencia hay menos física hay menos matemáticas? Porque eso no está relacionado con lo que se entiende por la condición femenina. Está más relacionado las bios y la química. Eso es así, eso es un dato experimental, digamos, que existe dentro de la sociedad. Y en ese sentido, lo que pasa es que eso no lo has podido traer, ¿no? Relacionado con esto está el dato de cómo evoluciona la mujer, el porcentaje de mujeres, conforme va aumentándose, digamos, la categoría profesional dentro de la universidad o en los distintos ámbitos de investigación. La tendencia es que mientras tú tienes más estudiantes mujeres, pues tienes al final menos catedráticas que catedráticos, y eso ha cambiado, pero los datos siguen siendo lo mismo, ni más ni menos, porque en la sociedad hay papeles asignados al hombre y a la mujer, eso es así. Y entonces, bueno, pues hay que hacer esto, lo que tú estás haciendo, charla, insistir, ser pesado, y también medidas políticas, como se han comentado aquí, de poner en los proyectos de investigación las convocatorias medidas más, digamos, de discriminación positiva, en su caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un dato experimental, no es... ¿Qué puede ocurrir en la sociedad? Pues bueno, lo que ocurre, pues esto está relacionado con todo lo que es el papel de la mujer y el hombre en la sociedad, lógicamente. Ya está. Completamente de acuerdo. De todas formas, sí me gustaría comentar algo. A mí me resulta sorprendente. En la gráfica de matemáticas, que es la segunda de abajo, ahí la caída es incluso mucho mayor que... Sí, gracias. En la segunda gráfica de abajo, que son los porcentajes de matemáticas, la caída es incluso mucho mayor que en física. Lo que no sabría decir es, bueno, en todas generalmente se ve que cae, ¿no? Una más que otra. Resulta un poco sorprendente que si se han empezado a tomar medidas desde los últimos 40 años, justamente, pero, bueno, 40 años, bueno, pongamos... La última década y ya es mucho. 10, pongamos 10. Quedemos en 10 años. 10 años estamos en este tramo. 10 años estamos en este tramo, donde la caída es importante. Pero es que desde que tú tomas medidas que vayan repercutiendo en las edades... Sí, pero... Tiene que pasar un pero tiempo. resulta un poco sorprendente que antes, que se tomaban menos medidas o no se tomaba ninguna, no había una caída tan grande. O sea que ahí debe haber algún efecto curioso. Pero también yo no sé si lo que puede suceder es que esos últimos 10 años, que es, como decíamos antes, cuando se implantan los grados y parece que empieza otra vez a remontar el número de estudiantes, o sea,
aumenta el número de estudiantes quizás en física y matemáticas, pero claro, en proporción quizás aumentan más el porcentaje de hombres que se deciden por estos estudios. Y al final yo no sé si quizás tiene que ver con que la física y las matemáticas antes eran unas profesiones que se veían, pues eso es para dedicarse a la enseñanza, una profesión mayoritariamente o que se considera femenina, y no tanto la investigación, y que ahora en estos últimos años sí se ha visto que un físico y un matemático te sirve para mucho, para trabajos muy distintos, y que por ello ha aumentado ese interés de los hombres y de las mujeres. Bueno, de las mujeres se mantiene, pero quizá ha aumentado más el interés de los estudiantes en general, resaltando sobre todo el interés de los hombres, que antes quizás se veía más como una profesión para enseñanza, y ahora ya sí se ve que es para un trabajo de empresa, para trabajar en muchas ocasiones como similar a un ingeniero, y que eso pueda repercutir. Puede ser. Que es bueno, cuál es el periodo que puede uno tomar después del nacimiento de un hijo, si eres una mujer o si eres un hombre. Pues por primera vez en mi vida, y llevo muchos años aquí en física, un compañero, da igual de dónde, un compañero de la universidad me llegó, bueno, estábamos hablando, muy preocupado, porque es que él ahora tenía que parar una serie de semanas mucho más altas de las que tenía antes, y que eso le iba a afectar a su evolución en la investigación, etcétera, etcétera. Y yo me reía porque me lo miraba y digo, ¿me lo estás contando a mí? Digo, Es que toda la vida las mujeres han tenido que parar, primero 16 semanas y ahora, bueno, los que sean en su momento. Digo, entonces, lo tuyo no es nada más que lo que le le estará pasando a tu mujer ahora mismo, que también trabaja, en fin, en una profesión científica, o lo que le va a pasar. Pero dice, sí, pero es que yo hasta ahora nunca me había dado cuenta, de lo que suponía para evolucionar en un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues si repartimos juegos, ¿vale? Pues todos nos daremos cuenta y eso pues empezará a entrar. Entonces, claro que hay cosas que después se pueden tener en cuenta. Esa, pues, evidentemente, tiene una medida, un nivel que no podemos hacer cada uno cada día. Pero comentarlo alrededor, oye, pues mira, ya empieza a haber personas que se dan cuenta de que eso está ahí, influye. Otra típica medida, pues se ponen malos los niños y hay que llevarlos al médico, evidentemente. Y los médicos pues tienen un horario que muchas veces solapa con tu trabajo. Bueno, pues vamos a ir inculcando en la sociedad que unas veces tú y otras veces el otro. ¿Vale? Y eso va a ir repartiendo ese concepto de cuidado, y ya el cuidado no va a ser solamente femenino, y a lo mejor vamos cambiando un poquito el bio. Yo creo que son muchas medidas pequeñas. Muchas medidas. Bueno, o que no son tan pequeñas. No es nada pequeña. Tiene muchas consecuencias de todo tipo, pero creo que sí, que si no, por ejemplo, ¿por qué hacerlo así? Pues uno podía haber decidido, pues hombre, pues a lo mejor le das a la mujer más tiempo, que tiene además que recuperarse y hacer no sé qué. No, si es que al final, para ti, si trabajas, es mucho mejor que también le toque al padre, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas también que sería interesante y que se proponen al respecto es que en vez de que los dos se tomen la baja a la par, que primero se la tome uno y luego después se la tome el otro. Porque claro, al final, cuando los dos se incorporan otra vez al trabajo, ¿qué sucede? Que las mujeres al final muchas veces tenemos un doble trabajo, y yo tengo mi trabajo fuera de casa, pero luego después el trabajo dentro de casa también es mío. Mientras que si se la toman no simultáneamente, sino de seguido, así hay una persona que también está en casa para que la mujer pueda ir retomando la vida profesional. Son distintas medidas, sí, que habría que imponer o que intentar implantar, con la idea de que se vaya tomando conciencia, que esto es una corresponsabilidad, no es trabajo solo de uno ni de una. Yo quisiera hacer un par de comentarios respecto a esa gráfica. Llama la atención las bajadas, pero para mí física es prácticamente constante, porque fluctúa entre un 30 y un 25, y eso nos llamó bastante la atención cuando lo vimos, que decía, bueno, cambia, pero el porcentaje de mujeres parece que se mantiene prácticamente constante. Biología y el otro que baja, el verde, química, ahí hay un factor que no está bioquímica metido. Creo que bioquímica en muchos sitios se impuso sobre esa fecha, 2008, que es cuando nacen los grados, y posiblemente hubo más fuga de mujeres a bioquímica que de hombres,
y muchas mujeres vienen de biología y eso puede explicar esa bajada. Es verdad. Digo, a mí me choca lo de física, que es casi constante. Lo que ha dicho antes María Victoria, de los datos absolutos, los que nosotros tenemos, en 2000 había más de 14.000 estudiantes de física y en 2008 bajó a la mitad, 7.000 estudiantes de física en toda España. O sea, una bajada brutal. Pero aún así el porcentaje prácticamente se mantiene bastante constante para esa bajada tan grande que hay. Comentar eso. Y luego, aquí veo bastante algunas chicas que me imagino que serán estudiantes de física, pero que hablan poco. Y a mí me gustaría saber, o sea, qué opinan de todo esto. Si son representativas de las que hay, si hay muchas más o si os ha sorprendido el porcentaje que hay. Somos nosotras, ahora un poquito más, pero somos las que estamos aquí, somos casi la mayoría, digamos, bastantes de primero y no sé nada. Por ejemplo, en el grupo 2 de primero de física somos 5. Y la clase, la clase es Pues digamos, somos bueno, es que también depende porque hay algunas que las hacemos con doble grado de física y mates, pero que aún así que el número de chicas es mucho inferior al de los chicos. Y yo lo que siento sobre todo es la falta de referente, ¿sabes? Yo creo que sinceramente es lo que más puede afectar, porque ya no solo mujeres científicas importantes en la historia, sino en nuestra vida cotidiana, profesoras, incluso familiares y demás. Y el hecho de que, o sea, mujeres en la ciencia yo creo que hay, pero obviamente vemos la diferencia entre en la ciencia de la salud y ciencia como la física, matemática o las ingenierías. Y yo creo que es porque realmente en nuestra vida diaria hay muchas más madres, tías, vecinas, muchas más mujeres que vemos nosotros que están en el ámbito de la salud y demás, y eso realmente nos repercute, porque yo tengo muchas amigas que siguen el trabajo de sus madres y de sus familiares y se quieren dedicar a eso, ¿no? Porque es lo que ven, es lo que se han educado y bueno, aparte de lo que vemos en la televisión, también están los típicos muñecos de enfermera, no sé qué, y esas cosas existen, ¿sabes? Entonces, si se nos inculca que la ciencia en las mujeres es la salud, pues inconscientemente elegimos ese camino. Después, yo tuve la casualidad de que a mi padre le encanta la ciencia, le encanta la física, las mates, y yo era la loca de las mates cuando era pequeña, y ninguna de mis amigas compartía ese gusto. Pero por eso yo era como la rara, y es más, es que en mi grupo soy la rara. Pero es así, yo lo que siento es la falta de referente, básicamente. Es que es así, vamos, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, que muchas veces es verdad que nos vamos a hablar de X científica que ha conseguido no sé qué, que se ha llevado tal premio, pero es que en nuestro día a día estamos rodeadas de muchísimas mujeres que se dedican a la física, a la ingeniería, a las mates y que no conocemos, que no son tantas como las que nos gustaría que hubiese, pero que las hay, y es verdad que muchas veces que no sabemos de ellas. Aquí en la propia carrera, la mayoría del profesorado que tenemos son hombres. Vamos, tuve una profesora en el primer cuatrimestre y ahora 2, pero el resto de asignaturas son hombres, que no, es simplemente eso, que hay como, hay menos personas, o sea, menos mujeres, y eso se nota, la falta de referente, y al final pues tomamos camino por lo que vemos. Lo que vemos en nuestro día a día. El ser humano imita las actividades, y sobre todo cuando somos pequeños queremos ser como nuestros padres, como nuestros tíos, nuestros abuelos, y copiamos. Sí, es así, completamente de acuerdo. Que yo también quería decir que yo también he notado que en el doble grado se ve más niñas, en plan en el doble grado sobre todo de matemáticas y de física, y que es lo que dice mi compañera, que hay mucha falta de referente, pero también alrededor, porque yo, teniendo en cuenta mi grupo de amigos de fuera del ámbito universitario, solo conozco una chica que estudia ingeniería de diseño, que a lo mejor una de estos que están más como un poco más femeninas, ¿no? Pero que sí que muy, muy pocas.
Eso ocurre. Que te anime. Yo iba a decir dos cosas. Una, que en cuanto a lo de los referentes, sí que es verdad que en el ámbito ya más de gente famosa es que es muy difícil. Porque, verás, yo llevo en esta carrera 3 años y científicas, físicas, mujeres, hablar de ellas en clase porque tengan un teorema o algo, Meiner, Lamar, y igual Kovalevskaya y Neder, que eran matemáticas, ya está. Es que ni más. Sí, Meiner sí, pero me refiero que te puedo nombrar a 4 que tengan alguna importancia, que como para salir en un... porque a lo mejor tengan algo que haya sido una fórmula lo suficientemente importante como para ser contenido evaluable. Hablando de hacer propaganda también a la Real Sociedad Española de Física, ¿vale? Y quizás deberíamos de pedir al CRAE que tuviera la revista en la biblioteca y iros señalando ahora mismo uno de los artículos fijos de la Real Sociedad es mi científico preferido o mi científica preferida. Mi clásica favorita. Y van apareciendo, yo para mí, incluso también desconocidas, ¿vale? O sea, y cuando tú vas viendo lo que han ido haciendo esas personas, a veces es lo que decimos, una inicial punto, ¿vale? Y es que ni das por supuesto quién es. Pero el nivel más troncal a veces es los hombres, hemos puesto los nombres de los hombres y hemos evitado los de las mujeres, porque las mujeres no podían ni trabajar. Trabajaban gratis y como una deferencia se les dejaba entrar por la puerta trasera del laboratorio. ¿Sabes? O sea que... Pero es evidente que si yo tengo 1000 hombres y 100 mujeres en un campo, va a haber más cosas que hayan hecho los hombres que las mujeres, porque, en fin, el portento no llega a eso. Pero dentro de eso, en proporción a lo que es, ¿vale? Hay también muchas cosas que simplemente he quitado de medio, he tapado, o la física, como tanta ciencia, se construye a hombros unos de otros, y en vez de darle el prestigio a este, se lo doy al que construyó sobre ese. ¿Vale? De eso hay mucho. Entonces, precisamente, yo creo que no está nada mal ir leyendo también los de mis científicos favoritos, porque la verdad es que hay algunos casos preciosos, ¿vale? Pero que no es una mala lectura para alguien que está haciendo física, ir leyendo esos artículos que son 4 al año, etcétera, y demás. Yo voy a pedirle al CREI que incorpore la revista al correspondiente, porque yo creo que a veces nos vamos a sorprender. Y otra cosa, ¿crees que puede ser un factor también en la bajada del interés de la gente? No sé si está sentido apagado. Yo creo que se nos escucha bien. Ah, vale. Bueno. Que las carreras de ciencias, sobre todo física y matemática más que otras, tienen ese componente social o ese aura de que no tienen tanta salida laboral, no sé qué, para hacer física ya que eres buen actor en ingeniería que se gana más dinero, tal. Ahora con estos últimos años de la crisis que hemos tenido, puede ser un factor que evite que gente elija la física o la matemática frente a otras carreras, porque sí que es verdad que socialmente, al menos en la percepción que tengo yo, sí tienen ese mito de que no se gana dinero, de que mejor hazte una ingeniería que vas a cobrar más, hazte arquitecto, hazte notario, hazte no sé qué, que ya que tienes un 12 de media en selectividad, no te metas a física que no vas a ganar nada. Esa es la cosa. Yo creo... O que también, por lo menos, en nuestra facultad sí se viene hablando en los últimos años, o se está intentando promocionar mucho los estudios de la facultad, ya sea de física o también de ingeniería, de cualquier rama, entre los institutos,
Y yo creo que está empezando a cambiar esa percepción y que se muestra mucho que al final un físico o un matemático lo mismo te vale para un roto que para un descosido. Que al final, como son carreras, de hecho, eso quizás es lo que se está viendo, que las carreras de ciencias más puras están repuntando, porque al final quizás al ser más abstractas, tiene un perfil que se puede adaptar lo mismo a un trabajo que a otro, mientras que quizás en una ingeniería muchas veces es más cerrado o más aplicado y que luego después ya no va a tener tantas opciones. Entonces eso por lo menos es lo que nosotros creemos, que está empezando a cambiar un poco esa percepción, de que antes, si es verdad, hacía física o matemática y era, tú vas para enseñanza de secundaria, o luego después si no en investigación, pero investigación solo pueden hacer unos pocos, olvídate. Y eso creemos que poco a poco está cambiando. Y luego, bueno, perdona, antes en lo que comentaba respecto a que en el grado muchas veces desconocemos a las físicas que hay o que ha habido, por ejemplo, en nuestra facultad nos dimos cuenta de eso, de que al final no conocíamos apenas a grandes mujeres o grandes físicas de la historia, digamos. Así que por eso decidimos establecer un concurso que se llamaba Mi Física Favorita. Y era, entre los estudiantes de cuarto, tenían que hacer grupillos y cada uno seleccionaba a una física sobre la que tenía que investigar y hacer vídeos, hacer póster. Luego después tenía que ir promocionándolo entre todos los estudiantes, se hacía una votación. Y yo qué sé, y al final, pues también ahí entre el juego y ellos cuando empezaban a descubrir y empezaban a investigar también se interesaban. La verdad que la recepción fue muy buena. Y eso al final nos ayuda a conocer a mujeres, a más mujeres, aparte de Curie, Meitner y poco más, que muchas veces no las conocemos. Vamos, de hecho, con estos concursos que yo digo, pero ¿cómo no podía conocer a esta mujer? Con la de cosas que ha hecho, igual de importante que fulanito que conoce todo el mundo. Y es así, que al final, haciendo pequeñas actividades, se puede lograr llegar a más gente. Y bueno, y es verdad que en cuanto a lo que dice ya de los teoremas o de las leyes, es que mismamente, como comentaba María Victoria, es que hay fenómenos físicos que quizás se ha encargado una mujer, pero es que se le ha puesto el nombre de un hombre o se le atribuye a un hombre. Por ejemplo, muchas veces el efecto Auger, del que se habla, pues eso quien primero lo observó fue Lise Meitner, pero no se le puso su nombre. O luego ya después, hablando de la misma Lise Meitner, el Nobel por descubrir la fisión se lo dieron a Otto Hahn, a ella no. O luego después Madame Bou, lo mismo, por la violación de paridad, se lo dieron a los compañeros que lo habían demostrado teóricamente, pero ella, que fue la que realizó el experimento y que vio que eso era así, se lo olvidó. Y así casos, muchísimos casos así, que desgraciadamente esperemos, cuando hace un par de años ya Donna Strickland ganó el Nobel de Física, pues esperemos que no tengan que volver a pasar otros 50 años, como pasó de María Goppermayer a ella, para que otra mujer lo gane. Y ojalá que se vaya cambiando esa percepción. Ay, disculpa, que creo que... Ay, perdona, la mujer que está al fondo que antes había levantado la mano, perdón. Que el tema de los referentes es que es muy difícil que ustedes tengan referentes mujeres simplemente por la historia. Es que la mujer, ¿hace cuánto pudo votar en España? Yo no lo sé, ¿en qué año? Pero es que por primera vez. Sí, es Clara que en Campoamor. el 1900 todavía se estaba intentando probar que la mujer tenía el cerebro de un gorila. O sea, la comunidad científica estaba tratando de probar eso. Entonces, yo creo que han habido avances evidentemente muy grandes, pero que las referentes como mujeres van a ser ustedes. Yo quería decir básicamente lo mismo, que hay que luchar contra la historia de machismo que hay detrás, que hay un trabajo muy grande de desmontar todo ese tipo de situaciones que acabas de nombrar, de que una mujer tenga un logro y se le ponga el nombre de un hombre. Y realmente no es algo consciente en la sociedad actual, simplemente se piensa que no había mujeres en ese ámbito. Y hay todo un trabajo no solo de desmontarlo, porque habrá muchísimo todavía por desmontar, habrá muchísimas teorías y teoremas y de todo, con nombres de hombres que puedan tener mujer detrás. Pero ya no solo desmontarlo, sino esforzarse en que se conozca. O sea, esforzarse en que la historia sea la que de verdad ha sido.
y ser conscientes del machismo que había detrás. Y ser conscientes de que ahora estamos empezando a ser presentes en la ciencia y que puede que no haya referencias porque no se nos ha permitido. Y que queda trabajo por delante, que es que acaba de empezar nuestra historia. Así es. Respecto a los referentes que decís, evidentemente no hay muchos. Cosas como la que ha dicho Milagros, que la hicieron los propios alumnos, a nosotros nos sorprendió bastante porque vieron que había más mujeres de lo que ellos creían. De hecho, costó trabajo seleccionar algunas veces cuáles eran las 6 o 7 que queríamos poner. O sea, que es una actividad que vosotros los propios alumnos podéis incluso promover y incitar a que se haga para dar a conocer esas mujeres. Y luego, referentes siempre ha habido en la historia, y hoy día con internet hay mucha información. Si buscáis incluso los textos de mujeres como Madame de Châtelet, que fue la traductora de los Principias del inglés al francés, el trabajo que hizo fue enorme. En esa época, que estoy hablando siglo XVIII creo, en Francia se publicó hasta un libro de astronomía para mujeres. No porque fuese distinta, sino porque el autor que lo escribió, Lalande, pensaba que las mujeres estaban igual de capacitadas que los hombres para la astronomía. O sea que esa idea viene ya de antes. Lo que pasa es que no ha estado en la historia lo suficientemente visibilizada. Pero es algo que se puede hacer, vamos, hoy día bastante fácilmente, y en lo que tenemos que colaborar prácticamente todo. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues antes de despedirnos, sí os quiero comentar que estoy confeccionando una lista de divulgación de las actividades que realiza la Facultad de Física y la sección local de la Real Sociedad Española de Física, porque hasta ahora no la tenemos. O sea, tenemos la lista de los que estamos dados de alta, pero los que no estáis dados de alta y os interesa estas actividades, pues no hay forma de hacer difusión a través de la facultad. Pero bueno, si hay alguien que quiera apuntarse para estar al tanto, la tengo aquí ahora que se pase y la firme, ¿vale? Respecto a tu sugerencia de que tenga, sí, tuya, que tenga las revistas ahí, mejor que se den de alta y la tienen ellos por sus propios medios, y así aumentamos el número de socios, que son muy poquitos, son 10 euros al año, tampoco es tanto. Disculpad, respecto a eso también, bueno, comentaros que aquí hay unos pequeños folletos hablando sobre el grupo especializado de mujeres en física, y bueno, para que ahora lo cojáis y veáis un poco en qué consiste lo que antes he comentado del grupo. En qué consiste, cuál es nuestra página web y nuestro perfil de Twitter, y animaros a que os apuntéis, que bueno, la cuota para estudiantes son 4 euros, también tenéis que ser socios de la Real Sociedad, pero como acaba de comentar, para estudiantes hasta 25 años es 10 euros, y en el caso del grupo de mujeres en física de 4. Así que bueno, aquí tenéis los folletos para que los cojáis ahora. Muchas gracias. Aquí tengo alguna revista por si alguien quiere ojearla, estaré por aquí por si queréis verla, ¿vale? Bueno, pues damos por finalizada la charla. Muchas gracias.